Bueno, son estos los archivos que tienen que descargar en el disco duro. Los que son .dat no los descargamos. Se descargan. Botón derecho, guardar como. No abrir, porque si lo abren. Lo deja guardar como el enlace como. Si hacen esto, no sale guardar enlace como. Sí, pero con el enlace no se archivo. Guardar enlace como. Y lo guardan en. ¿Por qué sí? En el escritorio, por ejemplo. ¿Vale? Nos habíamos quedado en los datos que habíamos recogido en el río, en el campo, ¿verdad? Una hoja de datos que vamos a tratar hoy de exprimir a ver qué nos dice. Les recuerdo que estábamos viendo la teoría ecológica del nicho, que me dice que cuando yo represento cualquier gradiente ambiental, cualquier factor que quieran, temperatura, pH, conductividad, concentración de X, contra la abundancia de una población o la densidad poblacional de una especie, de un organismo, en un ecosistema maduro, por ejemplo, un río, que hemos mostrado, la abundancia de esa población va a tender, no es que la adopte, pero en un estadio avanzado de la sucesión ecológica, va a tender a adoptar la forma de la campana de Gauss que tiene, la famosa curva de distribución normal. Aquí han representado, por ejemplo, un vector, un factor ambiental que es la profundidad del agua, ¿no? En una charca, en un lago, en un pantano, tienen profundidad del agua y aquí la abundancia de un organismo, de una población. Entonces, les decía que esta teoría me dice que la forma que adquiere esa gráfica va a ser o va a tender a ser la de la curva de la distribución normal, con un pico de la curva, ¿verdad?, que se va a alcanzar en el momento en que ese factor ambiental llegue a un determinado nivel que llamamos el óptimo. Cuando la profundidad del agua es de 2,5 metros, por ejemplo, la abundancia poblacional de ese organismo llega a su óptimo ecológico teórico. Es decir, a la máxima abundancia, a la máxima densidad poblacional que puede adquirir esa población en ese hábitat, en ese ecosistema. Alrededor de ese valor óptimo hay un intervalo de valores que vamos a llamar tolerancia, que describen la forma de la cima de la montaña, digamos, de la cresta de la ola. Aquí. Eso lo vamos a llamar tolerancia. Tenemos, por lo tanto, óptimo y tolerancia. Cuanto más amplia sea esta tolerancia, en un mayor número de situaciones diferentes de ese parámetro ambiental podemos encontrar individuos de la población, ¿no? Y además del óptimo y la tolerancia, tenemos que la curva corta al eje de las X en 2 puntos que nos definen el rango de la población. El rango de la población es el conjunto de valores de ese gradiente ambiental, de ese factor ambiental que permiten la existencia de la población, de por lo menos un individuo de la población. Es decir, fuera de ese rango ya la población desaparece. Aquí el agua es muy somera, aquí es muy profunda como para que permita la existencia de esa población. Por lo tanto, estamos diciendo que existen tres parámetros que me permiten definir cuál es las preferencias ecológicas de esa población con respecto a ese factor ambiental. Estos tres parámetros, óptimo, tolerancia y rango, se llaman los parámetros autoecológicos de la población.
Y si esto se abre, pues se lo pongo aquí en la pantalla. Es que estoy tratando de evitar escribir en la pizarra porque si no, sus compañeros en casa no lo pueden ver. Decimos que tenemos estos parámetros autocorrectos. Son óptimo, tolerancia y rango. Pues bien, la práctica de hoy consiste en calcular estos tres parámetros no para un solo factor, sino para el conjunto de variables ambientales que hemos medido en el río. Tenemos una población, la población de plecópteros, que la hemos cuantificado. Tenemos una serie de parámetros limnológicos, de variables ambientales, con respecto a las cuales queremos calcular cuál es la curva de respuesta, esta curva, el perfil ecológico de esa población con respecto a estos 6 parámetros. ¿Cómo se calcula cada uno de ellos? Pues muy sencillo. El óptimo es la media de los valores que adquiere la variable en cada uno de los puntos de muestreo. Imaginemos que queremos calcular cuál es el óptimo, nos preguntan, ¿cuál es el óptimo de esta población de plecópteros con respecto a el pH del agua, por ejemplo? Uno de los parámetros que hemos medido. Pues el óptimo de esa población con respecto al pH sería la media de todos los valores de pH que hemos medido. No entre nosotros, entre el grupo 7, sino entre todos los equipos de todos los grupos de la asignatura. Tenemos un total de 25, si no me falla la memoria, 25 mediciones de pH en los 4 puntos del río Toria que hemos explorado entre todos los estudiantes del curso. Por lo tanto, el óptimo sería la media de esos valores de pH. 7,5, por ejemplo. 8. Yo qué sé. 9. Hay alguno que midió 9, ¿verdad? 7,5 otra vez. La media de todos los valores. Pero ojo, porque no es una media normal y corriente, sino que es una media, ustedes saben calcular la media, ¿no? La nota media, todo el mundo lo ha hecho. En este caso no es una media simple, una media aritmética simple, sino una media ponderada. Hay ocasiones en las cuales nosotros tenemos que calcular medias ponderadas. Por ejemplo, ustedes al acabar el grado van a tener que calcular su nota media ponderada si quieren acceder a una beca o a un proyecto. ¿Por qué? Porque, claro, no es lo mismo tener una nota en una asignatura de 3 créditos que en una asignatura de 9, ¿no? ¿Qué prefieren? ¿Un 10 en una asignatura de 3 créditos o un 8 en una asignatura de 9? Es más meritorio, tiene más mérito tener un 8 en una asignatura larga, complicada, difícil, de 9 créditos, que un 10 en una María de 3 créditos. Es decir, sería injusto, en este caso, hacer la media de 10 más 8 partido por 2, 9. En este caso, hay que ponderar cada una de las notas de las calificaciones por la duración de la asignatura. No es eso. Para que la nota sea más justa. Pues aquí vamos a hacer lo mismo.
no vamos a hacer simplemente la suma de todos los pHs dividido por 25 notas, sino que vamos a ponderar cada una de las mediciones de pH ¿por qué? ¿Cuál es el factor de ponderación aquí? Por la abundancia de los plecópteros en cada uno de esos puntos. Un compañero suyo midió un pH con el pHímetro, ¿se acuerdan? ¿No? De 7,5 y en ese mismo punto, encontró en la bandeja 20 plecópteros. En otro sitio midió un pH de 8 y ahí encontró 80. En otro sitio alguien midió 9 y ahí midió 0. Había puntos en los que no había, ¿se acuerdan, no? Medimos la bandeja y ahí no aparecía nada. Pues eso también cuenta en la nota. Tenemos que saber lo que les decía en campo. Tenemos que saber no solo dónde hay, sino dónde no hay también. Eso es interesante para poder limitar el rango ecológico de la especie. Y así sucesivamente. Es decir, multiplicamos cada valor de pH por la abundancia de individuos que había en ese mismo punto, donde medimos ese valor. La nota, la media simple es la suma de valores partido por el número de valores, ¿no? Aquí sería 7,5 más 8 total, partido por 25 mediciones. En el caso de la media ponderada, el denominador es la suma de los factores de ponderación, es decir, la suma de las abundancias. 20 más 80 más 0 más etc. Es decir, la abundancia total de plecópteros que hemos encontrado entre todos los miembros del equipo, de los 7 grupos. 1200 plecópteros. Pues eso sería el denominador de esa fórmula de la media ponderada que me dice el óptimo, las condiciones óptimas de crecimiento de los plecópteros con respecto al pH. ¿Entendido el óptimo? La tolerancia es, si el óptimo era la media ponderada, la tolerancia es la desviación típica ponderada. Veremos ahora cómo se calcula. La formulita es un poquito más compleja, pero se entiende bien. Y el rango es, aquí no hay ecuación ni fórmula, es simplemente fijarse en la tabla de datos y atender a cuál es el valor mínimo y máximo de pH. Donde sigue habiendo por lo menos un plecóptero en la bandeja. Eso me define cuál es el rango de condiciones de pH que permiten la existencia de la población, fuera de los cuales, fuera de ese rango, ya la población desaparece porque son condiciones demasiado hostiles de pH, en este caso, de acidez, para que pueda existir la población de plecópteros en ese río. Es el mínimo y el máximo. ¿De acuerdo? Pues vamos a ver. Óptimo. Sumatorio de los valores de pH o de lo que fuera, de temperatura o de oxígeno o de tal, multiplicado por el factor de ponderación, se suele denotar por la letra W, de weight, de peso en inglés, weight. Esto es la abundancia poblacional, dividido por el sumatorio de todas las abundancias poblacionales, de todos el número de plecópteros que hemos sumado entre todos.
Tolerancia, que era, decíamos que era la desviación típica ponderada, ¿no? Aquí la formulita es un poquito más compleja. Lo primero que tengo que hacer para calcular la tolerancia, la desviación típica ponderada, es restar de cada valor individual de pH 9, por ejemplo. Cada medición individual, le resto el óptimo, que lo he calculado antes. El óptimo es 7,5. Vamos a poner. Pues de cada valor individual, de 8, 9, 8,5, 9,5, le resto ese óptimo. Es decir, sería 8 menos 7,5. A esa diferencia, ¿qué pasa? Que aquí, cuando hago esta diferencia, algunos valores me van a dar positivos y otros negativos, ¿no? Porque la mitad de los valores quedarán por debajo de la media del óptimo y la mitad por encima. Entonces, más o menos el 50% de estas restas me quedarán con valores negativos. Para evitar esto, elevo esta resta, esta diferencia al cuadrado, y así evito que en la fórmula aparezcan valores negativos. ¿Me sigue todo el mundo? ¿Sí? Restar, cuadrado, y multiplico esta resta, esta diferencia, por, que era W, el factor de ponderación, ¿no? Que era la abundancia de plecópteros en ese punto. Tengo 25 puntos diferentes, los sumo todos, sumatorio, y ya tengo el numerador de esta formulita. Denominador. Tengo que saber cuánto vale n'. N' es el número, lo pongo ahí, el número de puntos de muestreo descontando aquellos que tenían abundancia 0. Tenemos 20 no sé cuántos puntos, quitando aquellos puntos donde no había plecópteros. N'. ¿Vale? Entonces ya sé cuánto vale n', 20 y tantos, menos 1 partido por n. Este cociente lo multiplico por la población total de plecópteros. El sumatorio de todas las abundancias poblacionales de todos los puntos de muestreo. Los que encontró usted, más usted, más usted, más usted, más usted. 25 más 80 más 100 más 0 más 0 más 100. 1127. Ese es este factor. ¿Vale? Divido uno por otro, hago la raíz y ya tengo la desviación típica ponderada, la tolerancia. Y el rango es simplemente lo que les decía. Fijarse en la tabla de datos y ver cuál es el valor más bajo de pH donde existe por lo menos un plecóptero. Es decir, descartando los ceros, las abundancias ceros. Y el máximo valor de pH donde sigue existiendo por lo menos un individuo de la población. Ejemplo. Imagínense que nosotros en el campo hemos recogido esta hoja de datos. Tenemos 5 mediciones, en las cuales 5 puntos de muestreo, en las cuales en el primer punto hemos medido 8,5 de pH y 20 individuos de una población de macroinvertebrados. En el segundo punto, 6 y 0 individuos. No había individuos ahí. 8, 30, 7, 7, 7,5, 15. Óptimo de esta población de Chironomus para el pH era la media ponderada de los valores de pH. Es decir, ahí no lo ven, pero en el PDF seguro que lo ven. 8,5 por 20 más 6 por 0 más 8 por 30 más 7 por 7 más 7,5%. Dividido por 20 más 0 más 30 más 7 más 15. Más fácil, imposible. Una media ponderada. A mí me da 8. ¿Qué significa ese 8? 8 es el valor de pH preferido por los quironómidos. El óptimo ambiental de esa especie, de esa población, con respecto a ese factor.
Cuando el pH del río llega a 8, la población se dispara. Llega a su máximo poblacional. Están súper a gusto los quironómidos, se casan, tienen niños y la población alcanza el pico teórico máximo que puede alcanzar en ese río. Tolerancia. Yo creo que es mejor que lo hagamos directamente. Tienen aquí un archivo que se llama parámetros autoecológicos. ¿Vale? He puesto como ejemplo para que vean cómo se resuelve este caso que tenemos aquí en el guión de prácticas. ¿Vale? Estos 5 datos. ...8,5 de pH, 6, 8, y estas son las abundancias, 20, 0, 30. Entonces, primero, ¿qué tiene que hacer? Multiplicar cada valor de pH por su abundancia, ¿no? 8,5 por 20, 170. 6 por 0, 0. 8 por 30, 240. Y así para todos. Sumo estos valores para calcular el numerador de la fórmula de la media ponderada y me da 571. Es decir, 170 más 0 más 240, total, 571. Denominador era la suma de los factores de ponderación, es decir, la suma de las abundancias. 20 más 30 más 7 más 15, 72. Divido uno por otro y me da 8, 7,9. Ese es el pH óptimo de crecimiento de los quironómidos. Aquí a la derecha tienen la desviación típica ponderada, la tolerancia. Lo primero que tenía que hacer era la diferencia entre cada valor individual de pH menos el óptimo, que eran 8 o 7,9. Resto de cada valor individual el óptimo, que lo tengo calculado antes, y lo elevo al cuadrado. ¿No es eso? Así me pedían elevarlo al cuadrado. El siguiente paso era multiplicar esa diferencia por el factor de ponderación, por la abundancia de plecópteros en ese punto, o de quironómidos en ese punto. Sumo todos los valores, 6 más 0 más 0 más 6 más 2, 15. Eso es el numerador de la formulita de la desviación típica, ponderada. Denominador, tenía que saber cuánto vale n', que era el número de puntos de muestreo con individuos. ¿Cuánto vale n' aquí? ¿Cuántos puntos de muestreo tengo con individuos? ¿Cuántos puntos hay ahí? 1, 2, 3, 4, 5, menos 1 que no tenía individuos, ¿no? Por lo tanto, 4. 4. N menos 1 partido por N por la suma de abundancias, 20 más 0 más 30 más total, 72. ¿eh? Y ya tengo el denominador. Divido uno por otro, hago la raíz y me da 0,54. Es decir, que el óptimo de crecimiento de los quironómicos con respecto al pH en este río sería de 7,9 más menos, ustedes lo pueden poner más menos, 0,54 unidades de pH, que ya saben que no es adimensional, no tiene unidades. Por lo tanto, cuando me preguntan, calcule usted los parámetros autoecológicos de esta población con respecto al pH, pues la respuesta sería esta. El óptimo es de 7,9 y la tolerancia es de más o menos 54 unidades de pH. Esa es la forma de describir la cima de la montaña, la cima de la curva. ¿Y el rango cuál sería?
¿Cuál sería el rango en este caso? El rango es mínimo o máximo. ¿Cuál es el mínimo valor de pH aquí? 6, pero aquí no había quironómetros, ¿no? Entonces, el siguiente mínimo, 7, ¿no? Y el máximo, 8,5. Por lo tanto, el rango sería, se suele denotar así, con corchetes, 7, 8,5. ¿Entendido? Vamos a hacer esto mismo, pero no con esta tabla de ejemplos, sino con nuestros propios datos particulares, que son los que tienen aquí en la tabla que se llama práctica 2. Aquí tenemos los 4 puntos de muestreo: Candamia, Puente Castro, Candamia otra vez, Villavispo, Vago. Y las 6 variables que estamos estudiando, que son 4 parámetros ambientales que han medido en el agua: temperatura, pH, conductividad, turbidez, y 2 valores que habíamos estimado a ojo viendo la estructura del bosque de ribera, etc., que eran el QBR y el IH. Estos son los datos que me han pasado y yo los he recopilado en la misma hoja para tenerlos todos ahí a mano. Y, evidentemente, la abundancia de plecópteros que había en cada uno de los puntos que me han dicho ustedes. Entonces, somos 1, 2, 3, 4 filas, ¿verdad? La primera fila va a calcular el óptimo y la tolerancia con respecto al pH. Ustedes. La segunda fila con respecto al pH. La tercera con respecto a la conductividad. La cuarta con respecto a la turbidez. Vale, es tan sencillo como copiar las columnas respectivas y pegarlas en el sitio correspondiente. En vez de pH de los quironómidos, pH de nuestros datos. Y en vez de abundancia de quironómidos, abundancia de helicópteros. Borrar estos datos, por lo tanto, y pegar ahí las columnas necesarias. Ya está todo el Excel pensado para que automáticamente, bueno, no, automáticamente no, se calcule el óptimo y la tolerancia. Dense cuenta de que aquí, en las columnas que tienen fórmulas, esto es importante, ¿eh? En las columnas que tienen fórmulas, ¿qué pasa? Que yo no tengo solamente 5 valores, tengo 20 y tantos. Entonces, hay que arrastrarlas hacia abajo para que me calcule el resto de valores necesarios. Esta hay que moverla para abajo, esta también hay que moverla para abajo hasta que cubran los 24 o 25 valores que tengo. ¿De acuerdo? Y aquí este valor también hay que cambiarlo, ¿no? N era el tamaño muestral. Yo no tengo 4, tengo 25 valores, me parece. Pero el resto de celdas no hay que hacer nada con ellos. Ya computa directamente el óptimo y la tolerancia. Pues temperatura, pH, conductividad, turbidez. ¿De acuerdo? Bien. Nos ponemos ahí.
A ver, ¿alguien tiene ya algún valor calculado? Óptimo, tolerancia, rango para temperatura, pH, conductividad. Óptimo para la temperatura 17,7. 17,7. La definición física, que es algo. Notación, a ver. 1,69. La tolerancia, ¿no? 5,60. 1,69. ¿Y el rango? De 17 a 22. De 17 a 22. Más. pH. ¿Y el rango? 126. No puede ser. El máximo tiene que ser por encima de 148. El máximo me ha dado 8,69. El óptimo. El óptimo era 8,67. 8,7. Bueno, no vamos a completar toda la tabla porque sea muy tedioso, pero entienden cómo funciona. ¿No? Simplemente cortar, pegar y poner el número correcto de muestras en la casilla de n'. ¿Vale? ¿Qué significa esto? Por ejemplo, ¿qué significa que el óptimo de crecimiento de nuestra población, la que hemos estudiado en el río Torío, tenga un óptimo de 17,7 grados centígrados? ¿No? Grados centígrados. Más o menos 1,69. Pues que cuando el agua, la temperatura del agua alcanza ese valor, en el punto S, es donde se supone que vamos a esperar la máxima abundancia poblacional de agua. Lo mismo para el pH, lo mismo para el. ¿Y qué significa que tenga un rango de 17 a 22? Que teóricamente ese son el límite de las condiciones de temperatura que permiten que viva esa especie. Dicho de otra forma, cuando el agua baja de 17 grados, cuando tiene 15 grados, no se supone que ahí no debe haber puntos. Cuando está más caliente que 22, cuando tiene 25 grados, ahí tampoco va a haber. Porque está fuera del rango autoecológico de la especie. ¿Vale? ¿Qué significa? Cuando nosotros encontramos curvas de este tipo, esto imagínense que es el pH de la curva de respuesta de nuestra población de plecópteros con respecto al pH. El pH, el óptimo de crecimiento de esa población puede alcanzarse en valores neutros de pH 7, entonces hablaríamos de especies
neutrófilas, ¿no es eso? Pero también puede haber especies o poblaciones que prefieran aguas ácidas, ¿no? Que tengan el óptimo en valores de pH bajos. Hablaríamos en ese caso de especies como acidófilas, ¿no? Acidófilas. Y otras especies, como la nuestra, por cierto, porque tiene un óptimo de pH de casi 9, de 8,7, es una especie súper alcalófila, que le gustan las aguas alcalinas o básicas. En función de la posición del pico de la curva, del óptimo ambiental con respecto a ese parámetro. Si estuviéramos hablando de temperatura, pues hablaríamos de especies criófilas, que les gustan aguas frías, termófilas, que les gustan aguas cálidas. Para la conductividad hablaríamos de especies halófilas, que les gustan aguas con gran cantidad de electrolitos de sustancias en disolución. Para los nutrientes hablaríamos de especies trofófilas, que les gustan los nutrientes, y así sucesivamente. Independientemente de esto, de dónde se posicione el óptimo, el pico de la curva, nos podemos encontrar con curvas de este estilo, curvas muy estrechas y curvas muy amplias, en función de la tolerancia. Esta sería una especie con una tolerancia muy estrecha y esta con una tolerancia muy amplia. Independientemente de dónde esté este óptimo, ¿eh? Puede ser un óptimo alcalófilo, mesófilo, basófilo. Independientemente de dónde pongamos la curva a lo largo de este vector, a lo largo de este eje, la forma de la curva nos dice la amplitud ecológica de esa población. Hay especies que viven solamente en un intervalo muy estrecho de condiciones ambientales. Son las especies estenoicas. Y hay otras especies que viven en un intervalo de condiciones ambientales con respecto a ese factor ambiental muy amplio. Son las especies eurioicas. Ambas, vamos a poner que esto es pH y que esto sería la neutralidad. Ambas son neutrófilas, pero ¿en qué se diferencian? En que esta vive solamente en aguas neutras, entre un pH de 6 y 8, por ejemplo, en una condición muy restringida de condiciones. Sin embargo, esta con el mismo óptimo, un óptimo de 7, puede vivir en aguas de muy diferente tipo de pH. Prefiere 7, pero también vive en 6, en 5, en 4, en 8, en 9, en 10. Sin embargo, esta, cuando el pH se sale de este intervalo tan estrecho, de 6 a 8, la población desaparece, cosa que no pasa con esto. ¿Entendido? La diferencia entre este, aquí hablaremos de esteno. Por ejemplo, temperatura, estenotérmicas, euritérmicas, estenosalinas, eurialinas. Así, para cada uno de los factores que estamos estudiando. ¿Entendido? Claro, esto está muy bien para cuando tenemos solamente 6 o 7 factores, pero imagínense que nos hemos puesto las botas en el río y hemos medido no 7, sino 100 variables ambientales. Concentración de cadmio, de bismuto, de metales pesados, de cloro, de bromo, de 100 variables. Hacerlo con este Excel parámetro por parámetro sería un poco engorroso, ¿no? Para eso tenemos a nuestra disposición un programita ecológico que se llama PAST, que lo tienen aquí. Vamos a abrirlo. Y que nos permite calcular automáticamente
los parámetros ambientales sin necesidad de meter la formulita. Vamos a meter, por ejemplo, la población que tenemos aquí de ejemplo. Estos datos. 8,5. 6, 8, 7, 7,5. 20, 0, 30, 7, 15. Vale, le vamos a pedir a Paz que nos calcule los parámetros autoecológicos de esa población con respecto a este valor de pH. Para eso seleccionamos toda la hoja. Para seleccionar toda la hoja pinchamos ahí en la celda superior izquierda encima del 1. ¿Vale? Ahí. Y vamos a donde dice Model, al menú Model, y le vamos a pedir que nos trace una curva de respuesta gaussiana, es decir, una curva de distribución normal con respecto a esos puntos. ¿Lo ven ahí? Species Packing, bueno, Gaussian. ¿Lo ve todo el mundo? ¿Sí? Pues ahí la tenemos. Esa es la curva de respuesta de los quironómetros frente al pH. Estos serían valores de pH y esto abundancia de quironómetros. Esto es la curva general, pero para ver nuestros datos en concreto, los datos que hemos metido, vamos aquí donde pone Show Taxa, vamos a seleccionar B. Y ahí ven nuestros 5 datos. El 6,0 que teníamos por ahí es pH 6, abundancia 0. Esto sería 7,5, ¿verdad? Alta. Estos 5 valores. ¿Ve todo el mundo la curva? Pero les decía que pinchando sobre el 1. Ven aquí, encima del 1, una celda gris vacía. Pinchan ahí. Van a Model, Species Packing y les sale ya la curva. Decía que no le interesa tanto la curva como los parámetros autoecológicos, ¿no? Que eran óptimo, tolerancia y rango. Pues vamos aquí a Numbers, la pestaña de Numbers, y ahí nos sale lo que queríamos calcular, que era el óptimo y la tolerancia. Óptimo 8, tolerancia 0,5. Es decir, pondríamos como resultado el óptimo de crecimiento de nuestra población es de un pH de 8 más menos 0,5 unidad de pH. Nos da también el máximo. El máximo es simplemente el tamaño de la población teórico que se alcanza cuando el pH llega a 8. Al óptimo. Pero bueno, eso no nos importa a nosotros. Vale, entonces vamos a hacer lo mismo. No con estos datos de ejemplo, sino con nuestros propios datos. Y lo mismo. Temperatura, pH, conductividad, TDS. ¿De acuerdo? Se trata simplemente de sustituir estos datos de ejemplo por nuestros propios datos. Aquí ponemos la variable y aquí ponemos la abundancia. Y a ver qué nos sale.
nos sale lo mismo que antes. ¿Sale lo mismo que antes, que haciéndolo con el Excel? No, ¿verdad? ¿Qué sale para temperatura? Por ejemplo, ahí me sale 2,37. ¿Han escuchado eso? Si lo hacen, por ejemplo, para temperatura, sale que el óptimo de crecimiento de los helicópteros del río Torío es de 40 grados bajo cero. Y en Antártida, ¿qué ha pasado ahí? Y muchos verán que no ven toda la curva, ¿verdad? Ven solo una parte de la curva. Si se trazara toda la curva, el pico estaría por aquí. No cabría toda la clase. Cuando nosotros tenemos un intervalo muy restringido de valores, la temperatura siempre nos sale lo mismo: 17, 19, 17, 18, 19, 20, 22 como mucho. Estamos subiendo un intervalo muy restringido de valores. Por eso les insistía yo tanto en el río que necesitamos una gran variabilidad de datos para que nos pase precisamente esto. Nosotros no hemos podido reconstruir la totalidad de la curva de respuesta de la población respecto a muchos de los parámetros que tenemos porque no tenemos variabilidad de datos. Para hacerlo, por ejemplo, con respecto a la temperatura, necesitaríamos saber cuántos helicópteros hay cuando el río tiene 5 grados, cuando tiene 7 grados, cuando tiene 10, cuando tiene 15, cuando tiene 25, cuando tiene 30. No tenemos representado en nuestros datos todas las condiciones posibles de temperatura a las que se puede enfrentar una población entre grupos. En esos casos, el programa se confunde y nos da unos datos totalmente absurdos, como advirtiéndonos de que pasa esto, que no tenemos un intervalo lógico de valores. Por eso yo prefiero, cuando tengo que calcular parámetros autoecológicos, hacerlo con BAST y no con Excel, porque en Excel siempre nos da un valor. Entonces, Excel nunca se equivoca, sin embargo, BAST detecta estos casos en los cuales no tenemos intervalos amplios de condiciones ambientales, dándonos valores totalmente aberrantes que no tiene sentido. Así nos damos cuenta de que no tenemos un intervalo correcto de valores en ese gradiente ambiental que conocemos. ¿De acuerdo? Vale, podemos pasar de tercio. Vamos a cambiar ahora de asunto, bueno, no totalmente, pero vamos a hacer una segunda parte en esta práctica, en la cual vamos a hacer una introducción súper somera y ligera de una cosa que se verá más tarde en la carrera, que es el tratamiento de datos, la bioestadística. Los que tengan interés en esto, el año que viene tiene una asignatura que se llama herramientas informáticas, que se da con un poquito más de detalle. Vamos a comprimir lo que daría para un grado entero en unos minutitos, simplemente para que vean las cosas esenciales que les pueden ser útiles en esta y en otras asignaturas. Si se dan cuenta, la actividad científica y en concreto la ecología consiste en ¿qué? Consiste en encontrar relaciones entre variables. No es más que eso. A ver si el peso tiene que ver con la estatura, o el diámetro del tronco tiene que ver con la longitud, o la temperatura tiene que ver con la población de helicópteros. Es lo que se llama modelizar la respuesta de una variable con respecto a la otra.
cuando vamos al campo y recogemos datos, ¿cómo los pasamos al interior de Excel? Normalmente ponemos las variables en forma de columnas, ¿no es eso? Y las distintas observaciones, las distintas muestras en forma de filas. ¿Una variable qué es? Una variable es una característica de la naturaleza que varía. Como su nombre indica, ¿no? Variables, pH, conductividad, abundancia de plecópteros. Eso lo vamos a colocar en columnas, ¿de acuerdo? Mientras que en filas ponemos cada uno de los valores particulares que adquiere esa variable en cada uno de los puntos de muestreo. ¿De acuerdo? Entonces quedamos así. Columnas, variables, filas, muestras, o réplicas, o observaciones, o casos. Pues bien, lo que decíamos es que lo que vamos a intentar hacer siempre es intentar ver si existe una relación entre esas dos variables, del tipo que sea, una relación estadística. Vamos a partir del caso más sencillo, en el cual solo tenemos dos variables, ¿de acuerdo? Para simplificarlo lo máximo posible. Las variables pueden ser de dos tipos. Dependientes y dependientes. Como su nombre indica, el valor que adquieren las variables independientes no depende de nada. Sin embargo, el valor que adquieren las variables dependientes depende, valga la repetición, del valor que adquieren las independientes. Parece un trabalenguas, pero no lo es. Las variables dependientes son aquellas cuyo valor, el valor que ponemos en la celda correspondiente, depende del valor que hemos puesto en la variable independiente. Siempre va a haber, por lo menos, en la tabla, en la hoja de datos, por lo menos una independiente y por lo menos una dependiente. Si tenemos solo dos, decíamos en el caso más sencillo, una de ellas, no sé cuál, va a ser la independiente y otra va a ser la dependiente. ¿Cuál es cuál? Pues la que dependa una de otra. Vamos a verlo en el caso que tenemos aquí. La abundancia de plecópteros depende de que aquí el pH sea 7,7 o es el pH el que depende de la abundancia. Clarísimamente aquí, ¿no? El hecho de que aquí haya 10 plecópteros y no 15 ni 100 depende de que aquí el pH sea 7,7 y no 8 y no 9. Por lo tanto, esta es la dependiente y esta es la independiente. Al pH le da igual que haya plecópteros o no. No depende del número de plecópteros. Sin embargo, al revés sí que hay una dependencia. Se ve claramente aquí, ¿no? Sí que es cierto que en algunas ocasiones la distinción no está tan clara, ¿eh? Es más, en algunos experimentos, en algunos diseños experimentales, el hecho de asignar a una variable como dependiente o independiente depende del objetivo del trabajo, de la hipótesis de estudio. Veremos algún ejemplo. Pero en principio la distinción es clara, ¿no? Hay otra distinción entre variables cuantitativas y cualitativas. Muchas veces tendemos a asociar la palabra variable con la palabra número. No necesariamente, ¿eh? Hay variables que se expresan no con números, sino con palabras. Por ejemplo, un experimento en el cual estamos intentando variar el color de las flores de una planta. La variable respuesta, en este caso, la variable experimental, sería color de la planta. Color de la flor, que puede ser rojo, blanco o amarillo.
A veces es rojo, a veces es blanco, por lo tanto varía, ¿no? Pues es una variable también. No se expresa con números, se expresa con palabras, pero es una variable. Es una variable de tipo cualitativo. Las variables que nosotros entendemos normalmente, pH, conductividad, temperatura, etcétera, son variables cuantitativas, se expresan con números, ¿no es eso? Con números. 7,5, 8, 2. Pero también dense cuenta que hay variables cualitativas que se expresan con términos, con palabras. Color de la flor, por ejemplo. En nuestros datos, primero, en esta hoja de datos, ¿cuántas variables hay? ¿Cuántas variables hay ahí? 6. 6, 7, 8, ninguna, 2. ¿Cuántas variables hay? ¿Cuántas cosas que varíen hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Y esto qué pasa? Varía. A veces pone Candamia, a veces pone Puente Castro. Varía, ¿no? Pues es una variable. Cualitativa. Ojo con esto, porque yo entiendo que a veces les cuesta asociar esto como una variable. Es una variable también. Cualitativa, pero variable. Hay 8 variables aquí funcionando. Y muestras, casos, pues serían 25, ¿no? 25. Esta es una variable cualitativa y el resto son cuantitativas porque se expresan con números. Y decíamos que esta es una variable dependiente y las otras, en principio, todas ellas, serían independientes porque son las que nos dicen cuántos plecópteros tiene que haber aquí. El TDS no depende de la abundancia, sino que es la abundancia la que le depende de la turbidez. Y el hecho de que aquí haya 102 plecópteros depende de que este punto esté en la Candamia, no en el Puente Castro. Por lo tanto, esta es también independiente. Cualitativa independiente. ¿Vale? Imaginemos, como decía al principio, el caso más sencillo en el cual tenemos no 8, sino solamente 2 columnas, 2 variables en la tabla. Una de ellas decíamos que necesariamente va a ser independiente y la otra dependiente. Y ambas pueden ser o bien cuantitativas o bien cualitativas, ¿no? Por lo tanto, nos enfrentamos con 4 posibilidades. ¿Me entienden esto que he dicho? Tenemos 2 variables, 2 columnas solo, para simplificarlo al máximo. Una es independiente y otra ya veremos cuál. Una es independiente necesariamente y otra va a ser dependiente. Y cada una de ellas puede ser o bien cuantitativa o bien cualitativa, ¿no? Por lo tanto, tenemos 4 posibilidades. Que las dos sean cuantitativas. Las dos. Que las dos sean cualitativas. Que la independiente sea cuanti y la otra quali. O que la independiente sea quali y la otra cuanti. No hay más cruces de posibilidades, ¿no es eso? Vale, pues
Cada una de estas 4 posibilidades en estadística se estudia de forma diferente. Cuando las dos, tanto la independiente como la dependiente, son de tipo cuantitativo, esto se llama regresión lineal. Más conocido como correlación. No es exactamente lo mismo, pero bueno. Correlación entre variables. Cuando la independiente es cualitativa, pero la dependiente sigue siendo cuantitativa, esto se llama análisis de la varianza. No. Analysis of variance, en inglés. ANOVA. Caso contrario. Que la independiente sea cuantitativa, pero la dependiente cualitativa. La tercera posibilidad. Esto se llama regresión logística. Y la cuarta posibilidad es que ambas, tanto la independiente como la dependiente, sean de tipo cualitativo con ella. Este caso se resuelve en estadística mediante tablas de contingencia. ¿De acuerdo? Vale, pues la buena noticia es que estas dos de abajo, en las cuales la dependiente es de tipo cualitativo, no las vamos a ver. Porque son casos muy poco frecuentes en ecología. Casi siempre en ecología la variable dependiente va a ser de tipo cuantitativo. Por lo tanto, más fácil todavía. Nos quedamos solamente con 2 casos. Correlación y ANOVA. Pues vamos a ver un ejemplo de cada uno de ellos. Se han descargado en algún sitio un archivo que se llama correlación, ¿verdad? Que era el primero de los 2 casos que vamos a ver, correlación. Lo abren en PAST. Para abrir en PAST un archivo, en vez de darle doble clic, que hay riesgo de que lo abra con otro programa, el Surfer, que no nos interesa ahora mismo, yo lo que haría es directamente, fíjense, tengo aquí el archivo, ¿no? Lo cojo con el clic del ratón y lo arrastro adentro del programa. ¿Saben lo que es arrastrar? Sin soltar el botón, lo muevo adentro de la ventana del programa. ¿Lo tiene abierto todo el mundo? Sí. Sigo. ¿Qué tenemos ahí? Es una hoja de datos, ¿verdad? ¿Cuántas variables hay ahí? 2.
y casos 9. 9 observaciones. ¿En cuál de estos 4 casos estamos jugando nosotros? Ambas son cuantitativas, ¿verdad? Son números, aquí no hay palabras, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Una regresión lineal. Fácil. Tenemos estos son datos reales de nosotros, de arriba del área de ecología, en el cual nosotros analizamos una serie de muestras de suelo, de bosques, y entre las variables medidas, pues 2 de ellas eran concentración de materia orgánica en porcentaje y concentración de nitrógeno en porcentaje. 2 variables típicamente cuantitativas las 2. En este caso, cuando tenemos que hacer una correlación, ¿cuál es la independiente y cuál es la dependiente? Pues da un poco igual. Podemos suponer que es la materia orgánica la que depende de la concentración de nitrógeno, o que es el nitrógeno el que depende de la materia. El caso práctico es que entendamos que una de ellas, cualquiera de ellas, va a ser la independiente y otra dependiente. Como ambas son cuantitativas, pues nos da igual que sea la primera o la segunda. El hecho cierto es que tenemos que hacer una regresión lineal, una correlación, digamos. ¿De acuerdo? Para ver si hay algún tipo de asociación entre las 2 variables. Si están correlacionadas. ¿Vale? Antes de poder demostrarlo, conviene hacer un gráfico. Los gráficos, hay una cosa que tiene que quedar muy clara, porque esto mucha gente se confunde. Los gráficos, que son necesarios, añadirlos cuando estamos redactando un trabajo o un examen, hay que hacer gráficos, pero los gráficos no demuestran nada. ¿Entendido? Los gráficos por sí mismos no demuestran nada. Nos sirven para formular hipótesis, para ver si los datos son correctos, si no hay errores por ahí. Pero por sí mismos no demuestran nada. Porque yo he visto muchas veces trabajos, TFGs, por ejemplo, en los cuales la conclusión del trabajo es un gráfico. Y que como se ve aquí, hay una correlación entre X e Y. Pues no. Por muy bonito que nos haya quedado un gráfico, el gráfico no demuestra nada. En estadística las cosas se demuestran con pruebas, con test estadísticos. ¿Vale? No digo que no haya que poner gráficos, por supuesto, que son muy útiles para eso, para ver cómo se distribuyen los datos en nuestra hoja de cálculos. En el caso de la regresión lineal, el tipo de gráfico correcto, estoy diciendo por lo tanto que el resto de tipos de gráficos son incorrectos por este caso, se llama gráfico de dispersión. ¿Vale? Vamos a hacer un gráfico de dispersión con estos datos. Ya que sabemos que tenemos que hacer una correlación, pues el gráfico, seleccionamos toda la hoja, como hacíamos antes, pinchamos ahí en el cuadradito que está encima del 1 y le decimos a PAST que nos trace un gráfico de dispersión, que él lo llama gráfico X y vamos al menú plot, al menú gráfico, al menú plot y vamos a la segunda opción que pone XY graph, gráfico XY. Y ahí tenemos las 2 variables enfrentadas una con respecto a la otra, ¿no? Nitrógeno y materia orgánica. Los gráficos decía que sirven para formular hipótesis, que después vamos a contrastar con una prueba estadística. ¿Qué nos sugiere ese gráfico? Estamos viendo ahí nuestras 9 mediciones de ambas variables, nitrógeno, materia orgánica. ¿Qué nos sugiere este gráfico?
¿Los puntos están por ahí dispersos al azar por el gráfico? ¿Sí o no? ¿Están distribuidos aleatoriamente por todo el...? No. Parece que están concentrados en esta diagonal, ¿no? ¿Eso qué nos sugiere? Mayor porcentaje de materia orgánica, mayor porcentaje de nitrógeno. Dicho de otra forma, que podría haber una relación lineal entre ambas variables, ¿no? Que la concentración de nitrógeno es directamente proporcional, diríamos, a la concentración de materia orgánica. Con este gráfico, por lo tanto, hemos formulado ya una hipótesis estadística, que es que existe una relación, una correlación, diríamos, en estadística, entre las dos variables. Primera hipótesis, existe una correlación, por lo que nos indica el gráfico, ¿eh? Pero yo además estoy viendo que esta correlación es de tipo lineal, en el sentido de que los puntos se agrupan en torno a una recta, no a una curva, ¿no? Que podía ser también. Los puntos parece que se alinean, nunca mejor dicho, en torno a una recta, no a una curva. A una parábola, por ejemplo. Una recta. Por lo tanto, ya tengo dos hipótesis. Que hay correlación y que la correlación es de tipo lineal. Con L, no con R. Con R, con L, lineal. Y además estoy viendo que todo apunta a que la correlación es lineal y positiva. Es decir, que cuanto más materia orgánica, más nitrógeno. Porque podría ser también negativa, ¿no? En la otra diagonal del gráfico. Se tienen estas tres hipótesis, ¿no? Que hay correlación, que es una correlación lineal y que es una correlación lineal positiva. Son tres hipótesis diferentes, ¿eh? Aunque no lo parezca. Esa es la utilidad de los gráficos, que me permiten formular ese tipo de hipótesis. ¿Cómo se contrastan esas hipótesis? Contrastar una hipótesis es demostrar estadísticamente si la hipótesis es correcta o no. En este caso, en el caso de la correlación, de la regresión lineal, la prueba estadística, el test estadístico que tengo que aplicar en este caso concreto se llama test de Pearson. Fue el paisano que lo inventó, Pearson. Vamos a hacer la prueba de Pearson de estos datos para saber ya de una vez por todas si mi hipótesis es correcta o no. Selecciono toda la hoja y voy a Univariate, el quinto menú. Y le pido a Paz que me haga una prueba de Pearson, que es el menú Correlation. Todo el mundo tiene esta pantalla como resultado. Cuando yo hago un test estadístico, voy a tener siempre dos resultados. Un resultado doble, por si lo prefieren. Uno de los números que voy a tener como resultado se llama el estadístico de la prueba. Y otro, un valor de probabilidad que aparece siempre bajo la letra P. Un valor del estadístico y otro valor, son dos números, uno que llamo el estadístico y otro el valor de P. Y ahora vamos a ver
qué significa cada uno de ellos. El estadístico de la prueba de Pearson se llama coeficiente de correlación. R. Están hartos de calcular esto, lo que pasa es que no se dan cuenta. Ustedes no han hecho ninguna correlación en Excel con la recta de regresión, esas cosas. No aparece ahí en la esquina un valor de R igual a 0,95. Es esto. Es el coeficiente de correlación. Es uno de los pocos tests que se pueden hacer con Excel. Es un test súper básico que todo el mundo ha hecho, seguro. Entonces que ahora no lo recuerdo. Ese es el coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación adquiere valores comprendidos entre -1 y 1, pasando por 0. Hubiéramos obtenido un valor de -1 si todos los puntos del gráfico se hubieran distribuido perfectamente alineados a lo largo de una recta decreciente. Esto hubiera significado que hubiéramos obtenido una correlación perfecta negativa entre nitrógeno y materia orgánica. Si hubiéramos obtenido un más 1, eso hubiera significado que hubiéramos obtenido una correlación perfecta positiva entre las dos variables. Es decir, que todos los puntos del gráfico estarían perfectamente alineados a lo largo de una recta creciente. Una correlación perfecta positiva. Y si hubiéramos obtenido un 0, eso hubiera significado que no habría correlación lineal ninguna, que todos los puntos estarían distribuidos al azar por el gráfico, cosa que sabemos que no es cierta, ¿no? Porque ya habíamos intuido por el gráfico que había una cierta ordenación de los puntos. Esto hubiera sido un R de 0 o próximo a 0. En los resultados de PAST, a la izquierda nos sale el valor de R, del coeficiente de correlación, el estadístico del test de Pearson, y a la derecha nos sale el valor de P. Tenemos un valor de R de, ¿cuánto? De 0,95. R nos sale de más 0,95. Por lo tanto, valor muy próximo a más 1. Y por lo tanto, es muy probable que efectivamente exista una correlación lineal positiva entre nitrógeno y materia orgánica en nuestro estudio. Pero todavía no hemos acabado. Porque por muy alto que nos dé el valor de R, eso no significa que la correlación sea estadísticamente significativa, que es lo que buscamos, ¿eh? La prueba del 9, esto es como en un tribunal. Estamos demostrando ante un juez si hay relación o no entre las dos variables. Y nos va a pedir no un gráfico, no un valor de R, sino una prueba estadísticamente significativa de que hay relación. Lo digo porque mucha gente se queda aquí. Nos planta el valor de R y se queda tan ancho. Y dicen, como es muy alto, pues hay una relación. No. El valor de R tampoco demuestra nada, ni el gráfico tampoco. Lo que nos da la prueba del algodón aquí en estadística es esto.
el valor de P. El segundo de los números que obtenemos como resultado de aplicar un test estadístico. El valor de P. ¿De acuerdo? Por lo tanto, cuando estemos haciendo un examen o nos pregunten en un trabajo, hay que anotar las dos cosas, las dos, el valor del estadístico y el valor de P. Atención a lo que voy a decir, ¿vale? Pongan los 8 sentidos aquí. ¿Qué es el valor de P? P es una probabilidad, ¿de acuerdo? No sé si han dado alguna vez estadística, una probabilidad. Las probabilidades saben que van de 0 a 1, ¿no? 0, suceso imposible, 1, suceso seguro. Una probabilidad, de 0 a 1. Pues bien, P, en el caso de las pruebas estadísticas, es la probabilidad de que no, subrayo, enfatizo, insisto en este no exista una relación estadísticamente significativa entre las variables. Repito, P es la probabilidad de que no exista una relación estadísticamente significativa entre las variables que estamos comparando, que estamos estudiando. ¿Qué valor de P nos ha dado nuestro estudio? En la derecha tenemos el valor de P, que es 5,5. ¿Saben leer esta notación científica, no? Pues nos pone 5,5 E menos 5, es lo mismo que 5,5 por 10 a la menos 5. Tenemos un valor de P de 5,5 por 10 a la menos 5. O si lo prefieren, 0,00055. Es lo mismo, ¿no? Pues bien, como resultado de nuestro estudio hemos obtenido que la probabilidad de que no exista correlación entre nitrógeno y materia orgánica es de 0,000055. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Muy pequeña, es casi cero. Y por lo tanto, ¿cómo se interpreta este resultado? Estoy diciendo que es prácticamente imposible, una probabilidad cercana a cero, que no exista correlación entre las variables. Por lo tanto, existe correlación entre las variables. ¿Entienden? P es la probabilidad de que no exista correlación. Me podrían decir, hombre, pues no sería mucho más fácil decir que hay un 99,99% de que sí exista. Pues no es lo mismo. Y para entender por qué no es lo mismo, necesitaremos un curso de 3 meses. Cosa que no tenemos tiempo, por lo tanto se lo tienen que creer como artículo de fe. Es así, el razonamiento estadístico es así, ¿eh? Hay que demostrar que la probabilidad de que no exista correlación es muy baja. No de que exista correlación es muy alta. Por lo tanto, conclusión. Sí existe una correlación estadísticamente significativa, lineal y positiva, entre
nitrógeno y materia orgánica. Ahora sí que ya lo podemos decir con todas las de la ley. Con el valor de P. ¿Y cuál es el valor límite umbral de P que me permite decantarme por el sí o por el no? Muy fácil. 0,05. 0,05. Es el único número que me tengo que saber de memoria. Valores por encima de 0,05, ok. Perdón, por debajo, sí hay significación estadística. Valores por encima, no hay significación estadística. Aquí tenemos un valor muy por debajo de 0,05, por lo tanto, hay una correlación estadísticamente muy significativa entre las dos variables. ¿Entendido el razonamiento? Vale. Pasamos al otro caso. Lo vamos a ver rápidamente. El caso en el cual la variable independiente es de tipo cualitativo y la variable dependiente es de tipo cuantitativo. Estamos en un análisis de la varianza. No. Abrimos otro archivo de PAST que se llama prueba T. Prueba T. Son datos también recogidos por nosotros de el pH de ríos, de ecosistemas acuáticos en general, medidos en España y en otros países europeos. ¿Vale? Aquí, ¿qué variables están en juego aquí? Tenemos una variable cuantitativa, ¿verdad? Que es el pH. Y esa es la variable claramente dependiente, ¿no? Porque el pH depende de que estemos midiendo en España o en otros países. Una variable la tenemos clara, que es la dependiente, cuantitativa, que es el pH. Y decimos que vamos a tener siempre dos. ¿Cuál es la otra variable? País o la... Efectivamente. País. Con dos niveles, España y Europa. Entienden que aquí hay una variable cualitativa que se expresa con palabras España, comillas de España, y otros países europeos. Varía, ¿no? Porque a veces España, a veces es Europa, a veces España. Eso es una variable también, cualitativa. La variable no es España. España es un nivel de esa variable que se llama país o sitio. En el caso más sencillo tenemos en ese factor, en esa variable, dos niveles, España y Europa, pero podemos tener 27, España, Francia, Reino Unido, Italia, Irlanda. Aquí lo hemos simplificado con dos niveles, España y no España, o resto de países europeos. Pero la variable es sitio. Lo digo porque muchas veces nos equivocamos ahí, ¿eh? La variable independiente es pH y la variable independiente es España, que no. Que eso es un nivel de esa variable. De entre los muchos que puede tener. ¿Recibido? ¿Qué tenemos que hacer? Por lo tanto, un análisis de la varianza, ¿no?
En el caso del análisis de la varianza, el gráfico correcto se llama boxplot o gráfico de cajas. Vamos a hacer un boxplot de estos números, de estos datos. Seleccionamos toda la hoja, vamos a plot y le pedimos que nos haga un boxplot. Ven ahí la quinta opción, pone bar chart boxplot. ¿Me sigue todo el mundo? ¿Voy muy rápido? Si no me dicen nada, yo tiro, ¿eh? El gráfico que nos sale aquí por defecto no es propiamente dicho un boxplot. Nos sale lo primero un bar chart, pero yo lo que quiero concretamente es un boxplot, que es la segunda opción. Vamos aquí a plot type, arriba a la derecha, y le pido que me trace un boxplot. ¿Vale? Un boxplot es un gráfico muy informativo porque en un golpe de vista nos da un montón de información diferente. Ven aquí unos rectángulos que se llaman las cajas del gráfico, por eso de ahí el nombre de gráfico de cajas, con una línea central, ¿no es eso? Esa línea nos indica dónde está la mediana, no la media, la mediana de ese nivel de la variable. Por lo tanto, España tiene un pH mediano en sus ríos de 7,8. ¿Vale? ¿Qué es la mediana? ¿Qué es la mediana? ¿Qué es la mediana, por favor? No es el valor central. ¿Cuál es la estatura mediana de la clase? La media está clara, ¿no? Nos medimos todos y dividimos por 15, esa es la media. ¿Cuál es la mediana? Nos ponemos del más alto al más bajito. Si somos 16 personas, pues la octava persona, la estatura de esa persona es la mediana. Que a veces coincide con la media y a veces no. De hecho, lo normal es que no coincida con la media. El valor central, eso es la media. Pues bien, la mitad de los ríos españoles tienen un pH por debajo de 7,8 y la otra mitad por encima. Esa es la mediana. Y en los otros países europeos el pH mediano es de 7,5. La caja, como ven, el rectángulo tiene dos límites, el superior y el inferior, ¿no es eso? Esta distancia entre los dos límites de la caja me dice el IQR. Es el rango intercuartílico. ¿Saben lo que son los cuartiles de la distribución? Claro, si no saben lo que es la mediana, los cuartiles menos todavía. Los tres cuartiles, el primero, el segundo y el tercero. El segundo está claro que es el Q50, que es la mediana. El Q25 y el Q75. El rango intercuartílico es la distancia que va del primer cuartil, del Q25, al tercer cuartil, el Q75. El Q25, el primer cuartil, es un valor tal que solamente el 25% del resto de valores son todavía más pequeños que él. El Q25 de la estatura de la clase. Pues, si nos ponemos los 15 en fila, del más bajo al más alto, habrá una persona, la tercera o la cuarta persona,
que tiene una estatura tal que solamente el 25% de la clase es más bajita que ella. Y el Q75 lo viceversa. Habrá una persona, si de 15, pues la décima persona o la undécima, la decimoprimera, que tendrá una estatura tal que solamente el 25% del resto de la clase es todavía más alta que ella. El tercer cuartil del pH de España es 8,25. Eso significa que solamente el 25% de los ríos españoles son todavía más alcalinos. Tienen un pH por encima de 8,25. Y el primer cuartil es de 7. Eso significa que solamente el 25% de los ríos españoles son todavía más ácidos que ese 7. ¿Vale? Eso es el tamaño de la caja. Y estas barras de error que se llaman bigotes, los bigotes de la distribución, los whiskers, nos dan el rango. El río más ácido de España tiene un pH de 6,5, por ejemplo. Y el río más alcalino tiene un pH de 9,2. Por ahí está. Y en Europa hay ríos tan ácidos que tienen pHs de 4,5. ¿Vale? Entonces, ¿qué nos sugiere este gráfico? Antes veíamos que había una relación. Este gráfico, por el contrario, ¿qué nos sugiere? ¿Qué hipótesis podemos formular viendo ese gráfico? Que los ríos de España son más alcalinos. Eso es una hipótesis típicamente ecológica, ¿no? Que hay, como diríamos, hay diferencias significativas de pH comparando ambos puntos de muestra, ¿no? O que los ríos españoles son más alcalinos que los europeos. Es la misma hipótesis formulada de otra forma. Se entiende la hipótesis, ¿no? Veo esto y veo que aquí la mediana está más bajita que aquí. No estoy seguro porque como las cajas se solapan un poquito, pero voy a atreverme a formular esa hipótesis, que los ríos europeos son más ácidos que los españoles, o viceversa, los españoles son más alcalinos. Una vez que tengo formulada la hipótesis, ¿qué hay que hacer? Contrastarla, ¿no? Probarla, demostrarla. La prueba adecuada, decimos que antes se llamaba la prueba de Pearson. En este caso, la prueba se llama P. P de student, P. Que, como todas las pruebas, me va a dar un estadístico se llama P y un valor de P. El estadístico va cambiando de prueba a prueba, pero el valor de P siempre se llama así, P. Pues voy a hacer una prueba T de estos datos. Me voy a univariate. Y ven aquí en la tercera opción que pone test para 2 muestras. La primera de las que me sale me permite hacer una T. Ven ahí la T. To sample test, FT más no sé qué. Pues le pinchamos ahí. ¿Lo tiene todo el mundo esto? Vale, aquí nos da un montón de información, pero yo me fijo en el valor de T que me sale ahí. Ven ahí T. Que en mi caso es de 4,3. Vale, pues apuntamos ahí. T 4,3. ¿Y cuánto nos vale P? Que es lo que nos interesa realmente. 2,6 por 10 a la menos 5.
¿No es eso? 2,6 por 10 a la menos 5. Si lo prefieren, 0,0000026. ¿Qué significa eso? Es mayor o menor que 0,05. Menor, por lo tanto, en este caso no es correlación, sino hay diferencias estadísticamente significativas en pH entre los dos puntos. ¿Entendido? Ahora ya sí que podemos decir, con todas las de la ley, que los ríos españoles son más alcalinos que los europeos. Demostrado científicamente, estadísticamente. Pregunta. ¿Hay más plecópteros en la Candamia que en Villalbispo? Si hemos entendido esto, se entiende esto. Reformulado. ¿Hay más pH en España que en Europa? Pues esto es lo mismo. ¿Hay más plecópteros en España, en Candamia que en Villalbispo? ¿Cómo se haría esto? Pegamos ahí los datos. En vez de España sería Candamia, en vez de Europa, Villalbispo. Lo hacemos en 2 minutos. Cogemos los datos de la Candamia. Ojo que la Candamia está partida en 2 bloques. Hay datos aquí y datos también aquí abajo. Cogemos Villalbispo. Ven que en un sitio hay más datos que en otro, pero me da igual, porque eso se llama un diseño desbalanceado, pero en principio no hay problema. No tiene por qué haber exactamente el mismo número de mediciones en los 2 niveles. Así, a simple vista, antes de hacer el gráfico, ¿qué nos parece? ¿Que hay más plecópteros aquí que aquí? Parece que sí, ¿no? De hecho, si hacemos un gráfico, la mediana es un poquito más alta en la Candamia que en Villalbispo. Pero las cosas no se demuestran con gráficos, sino estadísticamente. Nos parece que sí, pero hay que probarlo. Univariate, desde la T, nos sale un valor de T de 0,9 y un valor de P de 0,38. Por lo tanto, $0,38 de P. ¿Eso qué es? ¿Mayor o menor que 0,05? Mayor, por lo tanto, no existen diferencias en abundancia de plecópteros entre los dos sitios, a pesar de lo que nos parecía el gráfico. Moraleja, no se fíen de los gráficos. ¿Entendido?